feliz, cantando alegre. Yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, Gloria a Dios. cuidará también de mí. Él cuidará también de Si mí. Él cuida de Gracias, las Señor. aves, cuidará también de mí. Gloria a Dios. Gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza. Nunca te Gracias, Señor. desalientes. A ti la gloria, a ti sea la alabanza. Oigo al Señor Gracias, Señor. decir. Amén. Él cuidará de mí. En su palabra Él cuidará de mí. fiado, Gloria a Dios. Gracias, Señor. hago el dolor huir. Amén. Sí, Señor. A Cristo paso Gracias, a Señor. paso. Amén. Bendiciones, queridos hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Gracias al Señor. Estamos ingresando a nuestro estudio bíblico. Muy buenas noches. Soy el Pastor Máximo. Estaremos listos para estudiar la palabra de Dios. Gracias al Señor. Él cuida de las aguas, también cuidará de mí. Él cuida de las aves. ¿Cómo no cuidará de mí también? Gracias, Señor. Amén. Bien, gloria a Dios. Feliz cantando Gracias al Señor. alegre. Sí, Señor. Yo vivo siempre aquí. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Si Él cuida de las aves, también cuidará de mí. Amén. Sí, Señor. También de mí. Gracias, Señor. Si Él cuida de las aves, Cuidará también de mí. también Gracias, Señor. de mí. Gloria a Dios. Estamos compartiendo esta preciosa palabra que vamos a tener hoy día. Gloria a Dios. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás. Amén. Mas un buen día el Salvador me halló, hundida en la maldad y Gloria a Dios. llena de ansiedad. El grande amor de Cristo. Bendiciones, nuestra hermana Ginette. Bendiciones, nuestra hermana Julio Guevara. Amén. Bendiciones. Dios la bendiga abundantemente. Gracias, Señor. Amén. Estamos listos para empezar nuestro estudio bíblico. Vamos orando, vamos orando. Padre, gracias, Señor. Estamos, Señor, deseosos de aprender más de tu palabra y aplicar esta palabra a nuestras vidas. A la palabra que tú nos vas a dar, Señor, nos preguntaremos, ¿cuál es el mensaje que me das a mi vida personal? ¿Cómo puedo aplicar esta palabra a mi vida, a mi hogar, a mi familia? Señor, gracias porque en esta palabra que estaremos, Señor, estudiando en esta noche, hablarás a cada uno de tus hijos. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti. Espíritu Santo, tú eres nuestro Maestro por excelencia. Abrimos nuestro corazón y nuestras mentes para recibir tu palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Amén. Bien. La caída del reino del norte. ¿Quién fue el último rey del reino del norte? Amén. ¿Quién fue el último rey del reino del norte? Hoy día estaremos aprendiendo esto. Amén. Bien, estamos compartiendo esta palabra a nuestros contactos para que también puedan ellos estar deseosos de poder escuchar la palabra, aprender y todos juntos podamos nosotros ser edificados también. Amén.
Qué bien, gloria a Dios. Gracias a Dios. Gracias, Señor. Amén, sí, Señor. Gloria a Dios. Amén, gracias a Dios. Bien. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Amén. Bendiciones, hermana María. Dios lo bendiga abundantemente. Gracias, hermano, por sus bendiciones. Amén. La Rosa de Sarón. Estás escuchando Radio Rosa de Sarón desde Lima, Perú, San Martín de Porres, a las naciones. Una radio bendecida para bendecir. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bien, estamos justo a las 9:11. Estamos saliendo al aire en vivo, compartiendo esta palabra de estudio bíblico. Amén. Yo soy la Rosa de Sarón, el lirio de los valles. Amén. Gracias, Señor. El último rey del norte. La caída del reino del norte. ¿A dónde llegó estas 10 tribus? Estas 10 tribus. Hemos estado mencionando. Dios había hablado a Jehú hasta su 4ª generación. Y de ahí vino la decadencia total. Pasaron varios reyes donde reinaron muy poco tiempo. Uno de ellos reinó solamente un mes. Y ahí fue la caída. Un gobierno en crisis. Todo el reino del norte, capital Samaria, estuvo en crisis. Bien, estamos entrando después de Peca. Comenzó a reinar en el año 52 de Usías, que era el rey de Judá. Y este Peca reinó 20 años, pero hizo lo malo, como los demás reyes también hicieron lo malo delante de Jehová. Y los sirios lo atacaron. Y Oseas conspiró contra él. Oseas empieza a gobernar y reinó en el año 20 de Jotán. Él empieza a gobernar. Y fue Oseas el último monarca del rey de Israel. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Lo vamos a leer. Amén. En el año 12º de Acaz, rey de Judá, es el hijo de Jotán. En el año 12º, año 12, del rey de Judá, Acaz, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. 9 años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Antes de él eran peores. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios. Y Oseas fue hecho su siervo, fue hecho esclavo. Y le pagaba tributo. Resumiendo un poco la palabra que hemos estado leyendo, Oseas reinó aproximadamente en el año 732 a.C. al 720 a.C. 9 años dice la escritura. Y este hombre fue atacado por los asirios. En esa época estaba el rey Pul, o también Tiglat-Pileser III. Él prácticamente impuso a Oseas, lo impuso como gobernador prácticamente ya de una provincia de Asiria. Y tenía que pagarle impuestos, tenía que pagarle todos los años impuestos.
Pero este rey de Asiria, Tiglat-Pileser III, muere, y a su muerte de este rey, Oseas se rebela, se subleva y busca tener alianza con Egipto secretamente. Pero el que reemplaza al rey Tiglat-Pileser lo descubre. Ingresa el rey Salmanasar V. Salmanasar, la historia habla de Salmanasar V, o sea que habían otros Salmanasar. En la Biblia encontramos solamente Salmanasar. Entonces este hombre viene y ataca a Samaria. La Biblia hace mención que lo tuvo como sitiada la ciudad. Leamos lo que dice la Escritura. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So. So era el rey de Egipto, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey. Ya no quiso pagar tributo al rey que sí estaba pagando anteriormente, al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Ahí lo puso en la cárcel. Lo detuvo, lo tomó preso. Y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria. Mira lo que dice la palabra. Y el rey de Asiria invadió todo el país, todo el reino del norte. El reino del norte tenía 10 tribus de Israel. El reino del sur solamente habían 2 tribus, el tribu de Judá, y bueno, también algunos de ellos estaban allí, Efraín, pero era Benjamín, y Manasés también, y Leví. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria, y estuvo sobre él 3 años sitiado. No dejaba pasar alimentos en absoluto. Y en el año 9 de Oseas, en el 9º año, el rey de Asiria toma Samaria. ¿Cómo estaría el hambre? ¿Cómo estaría la desesperación de ese pueblo sin alimentos, sin ingresos, sitiado completamente? No podían salir de la ciudad, nadie se entraba. Y llevó a Israel, a todo ese pueblo, llevó cautivo a Asiria y lo puso en Jalá, en Abor junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Allí tenía que adaptarse, acostumbrarse a esas costumbres paganas que ese pueblo tenía. Todo ese pueblo estaba tomado preso, cautivo, dice la Escritura. Porque los hijos de Israel, aquí hay un motivo. ¿Por qué castiga a Dios? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Eso es lo que a Dios no le agrada. A Dios no le agrada eso. El pueblo escogía eso. El hombre malvado de corazón escoge lo malo. El problema no es tanto el hombre tendrá intención de hacer lo bueno o destruir la corrupción, como hemos dicho. Pero el problema es el mismo hombre que adentro, que está corrupto. El hombre mismo está corrupto. No quiere saber nada de Dios.
no tiene a Dios en su vida. Entonces ese corazón del hombre está pues podrido, corrupto, pagano. Y lo que hay que cambiar es el hombre. El sistema, nos hablan los políticos que hay que cambiar el sistema. Pero en realidad el que debe cambiar es el hombre. Cuando los hombres cambian y empiezan a tener temor de Dios, empiezan a inclinarse en lugar del mal al bien, entonces eso es lo importante, lo interesante. Cuando hoy en día que estamos viendo cómo erradicar la corrupción, dice, ¿no? Y prometen muchas cosas, pero ellos mismos son corruptos. Entonces, nunca vas a salir la corrupción. Por eso es que la corrupción no solamente está en nuestro país, está en todo el mundo. La corrupción está en todos los gobiernos. Hoy más que nunca. Nunca antes se ha visto tanta corrupción en todo el mundo. La corrupción ha llegado a altos niveles de gobierno que no les importa con tal de conseguir sus objetivos. ¿Por qué? Porque el hombre está corrupto. Entonces estos hombres se apartaron, Israel se apartó de Jehová. Empezaron a adorar a otros dioses. Ellos habían tenido un pacto con Dios, pero ese pacto ellos lo quebraron, se alejaron. Y acá dice el versículo 8, estoy leyendo Segunda de Reyes, capítulo 17. 8 dice, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Ellos mismos comenzaron a hacer sus propios estatutos de hombre. ¿Se da cuenta? Cuando nos apartamos de Dios, nos apartamos de sus mandamientos, 623 mandamientos hay en la Torá, en el Antiguo Testamento. 623, hemos tenido un estudio de eso hace tiempo. Estatutos, testimonios, preceptos, 623. De esos 623, Dios lo resume en 10 mandamientos. Solamente en 10 mandamientos. Cuando estuvo nuestro Señor Jesucristo, lo resume en 2 grandes mandamientos. Usted lo sabe eso, ¿verdad? Ahí está el centro de todo. Eclesiastés nos habla a través de Salomón, nos exhorta y nos previene que debemos guardar los estatutos y mandamientos de Dios. Pero hoy en día la maldad se ha multiplicado, que la gente aborrece las cosas de Dios. Ya no quiere escuchar las cosas de Dios. Les causa odio. ¿Por qué? Porque la maldad, dice la palabra, la maldad se va a multiplicar. Dice la palabra, así está escrito, que en los últimos tiempos la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que está pasando hoy en día. El amor a Dios, perdieron su primer amor. Por eso nos exhorta la palabra cuando nos dice, cuidado con perder tu primer amor. A los cristianos les dice así, a los creyentes les dice así. Tanto es la maldad que bloquea la mente, bloquea sus corazones, sus sentimientos, sus emociones, y ya no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, en lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No pueden discernir lo que el hombre ofrece o dice, porque están bloqueados, porque se alejaron de Jehová. Las cosas que están pasando hoy en día, esta pandemia a nivel mundial, mucha gente se ha alejado de Dios. Algunos mencionan de que como ya no estamos yendo a la iglesia, nos hemos enfriado, pastor.
Puede ser, pero no es excusa. No te excuses, querido amigo, querido hermano, porque nosotros sabemos quiénes somos. Y si tú eres un hijo de Dios, la palabra de Dios dice, no seas tibio, mejor sé frío, porque Jehová quiere que seamos calientes, identificados con Jesús. No puede haber término medio. En nuestro país estamos viviendo esta situación ahora. No hay término medio. Muchos cristianos antes quizás daban su voto en blanco, pero hoy en día es tiempo de identificarnos. No hay lugar para eso ahora. ¿Eres o no eres? Tus principios deben valer más, aunque sea lo que sea, pero tú no tienes que tener odio ni rencor. El cristiano, el creyente, jamás va a tener eso. Va a saber perdonar. Pero estamos en tiempos bien difíciles. La palabra de Dios nos dice que llegará momentos en que seremos perseguidos. Está escrito, hermano. Está escrito. ¿Y quiénes son los que van a perseguir a los cristianos? Ya lo vemos. Lo vemos en varios países del Asia y de Europa. Lo vemos. Gente que no quiere saber nada de Dios persigue a los cristianos, a los creyentes. Quieren destruir esta palabra. Estamos en tiempos bien proféticos que se están cumpliendo, bien difíciles. Y eso solamente la palabra de Dios lo dice, que es solamente principio de dolores, que más vendrán. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios tenga misericordia de nuestro país. Gracias a Dios, está escrito, está estipulado en nuestros estatutos de nuestra nación, que somos libres y servimos al Dios de Jacob. En este versículo 9 que estoy leyendo, Segunda de Reyes, capítulo 17, 9, es una palabra perfecta para nosotros como cristianos, como creyentes hoy en día. Mira, Dios tiene todo el control. Dios tiene todo el control. Hemos estado teniendo lecciones tras lecciones. ¿Y cómo es que ahora nos toca esta lección? La caída del reino del norte a través de este rey Oseas, que se alejó de Dios, y estos reyes anteriores se alejaron de Dios y no quisieron saber nada. ¿Por qué? Porque su corazón era inclinado al mal, a adorar a otros dioses, y la idolatría Dios no lo agrada. Provocamos a ira cuando una persona acude a la idolatría. Versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas. ¿Cuántos cristianos, cuántos creyentes? Aplica esta palabra a tu vida, querido amigo, querido hermano, que me estás escuchando. Eso no es el pastor Segundo García que está hablando, es la palabra de Dios. Aplica esta palabra que estás escuchando a tu vida. ¿Qué cosas secretamente estás haciendo que está mal delante de Dios? ¿Piensas que Dios no lo ve? ¿Piensas que Dios no lo sabe? ¿Que Él no lo sabrá? Equivocado estamos. Leo este versículo 9. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. Esto es algo que nos hace reflexionar a nosotros, queridos hermanos. Hacer algo secretamente, ocultamente, como que Dios no se va a dar cuenta. Quizás podamos engañar a nuestros líderes, a nuestros pastores. Él nunca va a saber lo que estoy haciendo.
puede ser. Estás en lo correcto de repente, pero engañar a Dios, jamás. Querer ocultar tu pecado delante de Dios, jamás. Querer hacer un pecado oculto delante de Dios, jamás. Muchas personas de repente pueden ser infieles a su cónyuge secretamente, con mucha astucia, ambigüedad, entre comillas, inteligencia. Pero tarde o temprano se descubre. Y eso Dios lo sabe. Estos hijos de Israel secretamente hacían cosas en contra de Jehová. Qué tremendo es este texto. Subrayalo este texto. Dice la palabra, edificándose en lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Todo el pueblo estaba contaminado, estaba corrupto. La contaminación corroe rápidamente. Una manzana podrida malogra toda la caja. Qué terrible. Está sucediendo estas cosas en el pueblo de Israel. La situación está corrompida. Versículo 10. Y levantaron estatuas e imágenes. Esa es la idolatría. Y levantaron estatuas, imágenes de Aserá en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Se da cuenta cómo esta gente no solamente estaban suficientes con los secretos, sino que ya abiertamente estaban ya mencionando, diciendo que estaban adorando a otros dioses? Y debajo de árbol frondoso, ahí hacían sus fornicaciones, sus adulterios. Y dice la palabra, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Ellos hicieron cosas muy malas. Acá la palabra de Dios, cuando dice muy malas, no cabe hacer las aberraciones que hicieron, y lo dice solamente muy malas. Pero ¿qué cosas lo que hicieron realmente? Cosas horribles. Dice acá, cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. A propósito esta gente lo hacía. A propósito esta gente causaba ira a Dios. Hasta ese extremo llegan. Hasta ese extremo la gente de Israel, un pueblo de Dios, escogido de Dios, se apartó totalmente de Dios. Ya no había un hombre en Israel que quiera buscar a Dios. Y si habían, pues de repente lo pegaban, lo ridiculizaban y se burlaban de él. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Ya la palabra de Dios estaba de más. La exhortación de la palabra no entraba en sus oídos. La reprensión de la palabra hacia sus vidas no cabía para ellos. Era totalmente un abandono de las cosas espirituales, de las cosas de Dios. Y Jehová amonestó entonces a Israel y también a Judá. ¿Alguna vez Dios te ha amonestado? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te amonestó? Muchas veces hemos sido amonestados por Dios y nos hace hablar y nos habla a través de nuestra conciencia. La conciencia es la voz de Dios, estamos viendo eso en Proverbios. Nos habla a través de la conciencia, cuando la sabiduría habla, nos habla a través de esta hermosa palabra. Nos habla a través de un animal o de un niño. La voz de la sabiduría, cuando nos habla a través de un animal, de una ave,
cuando vemos ciertas características que no son normales, algo Dios nos quiere decir a través de ese animal. Y mire, y Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. ¿Qué profetas había allí en esa época? Ya hemos dicho, eran contemporáneos el profeta Isaías, el profeta Miqueas, el profeta Joel. Eran contemporáneos en esa época, y el profeta Amós. Hemos leído eso. Y también el profeta Oseas. Estamos hablando del rey Oseas y de un profeta Oseas, que son diferentes. Dios hablaba a través de estos hombres. Los exhortaba, los amonestaba, dice. Y de todos los videntes, aparte de los profetas, había gente que también eran temerosos de Dios, llamados videntes. A Samuel le llamaban vidente, diciendo: volveos de vuestros malos caminos. ¿Te das cuenta cómo Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo? Vuelve de tus malos caminos. Vuelve de tus malos caminos. Aquí dice: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. En esa época los profetas hablaban directamente. Hoy en día nos habla a través de esta hermosa palabra. Dios usa los labios de personas para que te hablen y te hagan reflexionar. Es tiempo de volverse a Dios. Tenemos que volvernos de nuestros malos caminos. Alguien podrá decir hoy en día: yo estoy andando en buen camino, pastor. Yo sí estoy andando en buen camino, pastor. Yo no estoy corrupto. Que Dios nos ayude. Pero tenemos que reconocer con humildad que somos pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos serán el reino de los cielos. Nunca digas: ya sé todo. Proverbios nos enseña eso. Nunca digas que ya no voy a aprender, ¿qué me va a enseñar? Ya sé eso. Proverbios nos enseña eso, a no ser orgullosos, ni soberbios, ni necios, ni insensatos. Tenemos que ser humildes. Una de las características de un verdadero creyente es ser humilde, ser obediente, sujeto a la palabra. Querido amigo, gracias por estar en contacto con nosotros. Yo quisiera que más personas puedan estar en contacto de muchos de mis hermanos que de repente no están. Quizás están priorizando, entre comillas, otras cosas. Pero primero es la palabra de Dios. ¿Te das cuenta, querido hermano? Quizás una persona está muy bien entretenido observando a su candidato, entre comillas. O de repente el otro está preparándose listo para ver el partido de fútbol. Esas son prioridades para ellos. Pero ¿qué dice la palabra? Nos hemos olvidado. De repente esas cosas son idolatría. Esa es la idolatría de hoy en día. Afanados por las cosas de este mundo, sabiendo que las cosas de este mundo van a perecer. Pero hay sabiduría para la gente, los creyentes, los cristianos, que no están afanados por las cosas materiales, sino por las cosas espirituales. Y esta palabra de exhortación que nos habla: volveos a los caminos del Señor y guardad los mandamientos del Señor. Esa es una exhortación que Dios nos está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Y si el Señor te está hablando ahora, es tiempo de volverse a Dios. No esperes para mañana. Quizás mañana puede ser tarde. Reconcíliate con tu hermano.
Si puedes hacerlo pronto, mejor, porque quizás ya no llegue más. Que Dios te ayude, querido amigo, querido hermano. Qué lindo es la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, que nos está hablando directamente. Sigo leyendo. Mas ellos no obedecieron. Qué triste, ¿no? ¿Obedeces la palabra? ¿Estás obedeciendo la palabra? ¿Estás restaurando lo que hiciste mal? De repente no has estado a cuenta con Dios. Es necesario ponerse a cuentas con Dios. No has estado obedeciendo los mandatos, tu responsabilidad como cristiano, como creyente. Es necesario hacerlo delante del Señor. Tu compromiso como cristiano, tu responsabilidad como cristiano, como creyente, jamás debe claudicar, jamás debe ser negociado. Dice el versículo, mas ellos no obedecieron antes, tanto era la corrupción el hombre, endurecieron su cerviz. Antes endurecieron su cerviz. Eso estamos viendo hoy en día. Por más que les digas, su cerviz está duro, su corazón está duro. Ha invadido en ellos el rencor, la ira. No dan lugar para retroceso, entre comillas. Y dice, mas ellos no obedecieron antes, endurecieron su corazón. Endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. No creyeron en Jehová su Dios. No creen que Jehová Dios puede hacer lo imposible posible. ¿Crees todavía que Dios puede hacer lo imposible posible? Cree solamente y proclama lo que crees. Para Dios todo es posible. Y si tú lo crees, es posible. ¿Cuántos creen que Perú es para Cristo? Es posible que Dios tenga misericordia de nuestra patria. Dice el versículo 15, Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 15, es el periódico de la semana. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres. Tú y yo, querido amigo, hemos hecho un pacto con Dios. Cuando vinimos a nuestro Señor Jesucristo, entregamos nuestra vida a Él. Él nos dijo, yo seré tu Padre, tú serás mi Hijo. Cuando tomamos la cena, habla acerca del nuevo pacto. Nuestro pacto con Dios. ¿Te has olvidado? ¿Cuándo ha sido la última vez que tomaste la comunión con Dios? ¿Estás deseoso de hacerlo? ¿Quieres renovar tu pacto con Él? ¿Estás deseoso de tener comunión, volver a tener comunión con Dios? Quizás es difícil para ti ahora, por las circunstancias del peligro de contagio, de unirse con las personas. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No dejáis de congregarse. Puede ser difícil de unirse en comunión con nuestros hermanos. Puede ser difícil. Pero jamás pierdas tu comunión con Dios. Jamás pierdas tu contacto con tus hermanos. Háblales, llámales, pregunta cómo están, ora por ellos. Es nuestra responsabilidad como creyentes. Si tú eres más maduro que otro, con mayor razón, demuestra tu madurez cristiana, llamándole a uno que de repente está débil en su fe. Te das cuenta que hay muchas cosas que hacer. Hay tiempo para evangelizar ahora más que nunca. Ahora más que nunca. Y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito en ellos y siguieron la vanidad.
Qué triste. Siguieron la vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Siguieron lo hueco. Siguieron la vanidad de las cosas de este mundo, pensando que van a adquirir beneficio. Al contrario, nada. Es una neblina que está y desaparece. Qué triste. Vanidad de vanidades. Vanidad, para eso sí tienes tiempo. Para eso sí tenemos tiempo. Pero para acercarse a Dios, conozco personas que a pesar de la escasez económica quieren tener el mejor teléfono. ¿Para qué? Vanidad de vanidades. ¿Para qué? Conozco personas que madres o padres se afanan para comprar a sus hijas o a sus hijos teléfono de último modelo. Eso es idolatría. Es tiempo de volverse a Dios. Es tiempo de volvernos a Dios, de tener comunión con Él y pedir perdón a Dios, porque en realidad estamos enseñando mal a nuestros hijos. Y dice la palabra, mire lo que dice. Y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, necios. Y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellos. Dejaron los mandamientos, dejaron todos los mandamientos. Se habían olvidado de Dios, no querían saber nada de Dios. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros. ¡Qué terrible! Y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. Es la primera vez que menciona la palabra ejército de los cielos, donde estaban adorando a Saturno, a Júpiter. En el Nuevo Testamento encontramos eso, a Marte, a esos dioses, al ejército de los cielos, a los zodiacos. Yo conozco cristianos creyentes que todavía están confiando en los horóscopos. ¿Hasta dónde ha llegado como creyente? Confiando en horóscopos. Y ahí vienen, de la Osa Mayor y todo eso, viene eso. El ejército de los cielos está en el segundo cielo. Ahí está lleno de tanta maldad. Por eso es que a Dios no le agrada que podamos nosotros invocar a ese ejército de los cielos. Ese es otro tema. Y sirvieron a Baal, así abiertamente. E hicieron pasar a sus hijos. Acá es un desastre. La corrupción ha llegado tanto. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y siguieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocando a ira. Qué terrible la situación de Israel, buscando a brujos, buscando a hechiceros, a agoreros, a adivinos, tal como las otras naciones hacían. ¿Hay motivos de eso? Sí. El asunto es que este rey Salmanasar, trajo gente de Asiria a Samaria. Trajo esa gente de Asiria a Samaria. Lo vamos a ver de repente el otro jueves. Trajo esa gente, y esa gente se mezcló con la gente de Israel. Y ahí encontramos el origen de los samaritanos. Vinieron esa gente y se allegaron a ellos.
los de Samaria, se llegaron a esa gente, se mezclaron sexualmente con ellos. Y por eso es que Judá no aprueba esa unión. Y de ahí viene el origen de que Judá aborrece a esa gente, de mezclarse con la gente pagana. Y tenían hijos. Y esa sangre se mezcla con la gente que no es de Dios. Y ahí vienen pues los gitanos, los samaritanos. Ahí encontramos el origen de los samaritanos y el odio que había o la discrepancia que había entre los judíos y los de Samaria. Samaria, samaritanos, Samaria, los de Samaria. Qué lindo es estudiar la palabra de Dios. Sigamos leyendo. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego. Se entregaron a hacer lo malo delante de Jehová, provocando a ira. Jehová, por lo tanto, se airó en gran manera. ¿Se da cuenta? Es el hombre quien provoca a Jehová. Es el hombre quien provoca a Jehová. ¿Estaremos provocando a Jehová hoy en día? Que Dios tenga misericordia de nuestro país. Que Dios tenga misericordia de nosotros, del pueblo de Dios, del pueblo cristiano, del pueblo creyente. De repente están provocando a ira a Dios. Bien, ¿estás con Dios o no estás con Dios? La gente que no está con Dios son pues los ateos, ¿no? O que no quieren saber nada de Dios. No hay término medio, querido hermano. El versículo, mira, de en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro. Volteó Jehová su rostro. Ya no los quiere ver. La ira de Jehová está contra ellos. Que Dios tenga misericordia de nuestro país y no voltee su rostro sobre nosotros. Mucha gente está orando, está ayunando, está orando, estamos orando. Solo Dios tiene la respuesta. Y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. La tribu de Judá, Leví, algunos benjamitas y de Manasés, algunos por allí, que volvieron a Judá porque salieron de Samaria, porque estaba totalmente contaminado. Y esto nos enseña que nosotros también tenemos que tomar decisiones así. Si el lugar te contamina, sal de ese lugar, hermano. Si tus amigos te contaminan, te alejan de Dios. Si esa persona en una relación sentimental te aleja de Dios, sal de ese lugar, huye de ese lugar, huye de esa persona. Lo hizo José, pero muchas personas no quieren, porque quieren vivir en su pecado y lo hacen secretamente, causando a ira delante de Jehová. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Un creyente no puede estar en convivencia. Querido hermano, lo siento. Dios pone esta palabra, no puedes estar en convivencia. Eso a Dios no le agrada. Arregla tu situación mientras haya tiempo, porque si estás en ese pecado oculto, quizás no entres al reino de los cielos. Termino. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. El pueblo de Israel había creado sus propios estatutos. ¿Cuáles eran sus estatutos? Los comentaristas hacen mención de que vamos a adorar a Baal y también vamos a adorar a Jehová. De aquí en adelante así va a ser.
No podemos estar en esos términos, hermanos. Ellos crearon sus propios estatutos, estatuto de hombre, donde quieren pues hacer lo que les conviene. Los estatutos de hombre se inclinan a eso. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Muchas gracias por escuchar esta palabra. Ahí me vamos a quedar. Hay más cosas que aquí habla. Vamos a hablar el próximo jueves. Yo le sugiero que usted lea esta palabra y aliméntese y aproveche esta palabra. Que Dios nos ayude. Oramos. Padre, gracias. La palabra que tú has estado hablándonos, ministrándonos, Señor, sea aplicada a nuestras vidas ahora. Los creyentes que han estado escuchando, Señor, quizás han estado equivocados, pero Señor, sus mentes son desbloqueados ahora en el nombre de Jesús para que se repongan de su error. De misericordia, Dios Santo. No hay otra opción de reconocer nuestras faltas y de pedirte perdón, Dios Santo. Reconocer nuestras debilidades y pedirte perdón, Señor. Gracias porque nos has estado hablando en Proverbios capítulo 1 también, del versículo 10 en adelante, nos has estado hablando todo ese libro, ese capítulo. Muchas gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. Bendigo a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que están, Señor, en contacto. Tu sabiduría hablando hacia ellos. Gracias, Dios Todopoderoso. Te decimos que te amamos y no podemos amar a otros dioses, porque tú eres el primero de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bendiciones, querida hermana Mónica. Dios lo bendiga abundantemente. Es un gozo poder estar compartiendo esta palabra. Ánimo, querido hermano. Sigamos orando. Perú es para Cristo. El sur, el norte, el este, el oeste, el centro es para Cristo. Gracias, Señor. Estamos escuchando también en vivo la radio Rosa de Sarón, desde Lima a las naciones. Gloria a Dios. Bendiciones, hermana Marta, bendiciones, Huacho, Vegeta, bendiciones a nuestros hermanos. Dios lo bendiga desde Vegeta, amén. Bendiciones a nuestros hermanos de Huacho, de Vegeta. Un abrazo para todos ustedes. Sean fieles, hermanos, sigan adelante. También a nuestros hermanos de Pucallpa, Dios lo bendiga, a nuestros hermanos de Pucallpa, a nuestros hermanos de Moyobamba. Bendiciones a todos ellos, departamento de San Martín, que Dios bendiga nuestro departamento. A Ucayali, Dios lo bendiga. Oramos, Padre, gracias. Gracias por la palabra que tú has estado ministrándonos, Señor. Gracias, Señor, por tu bendición. Aplicaremos esta palabra a nuestras vidas inmediatamente. Gracias, Señor, porque nos llevaste a una reflexión. Perdónanos, Señor, si hemos estado haciendo cosas ocultas que no te agradan a ti. Hemos estado haciendo cosas que no te agradan a ti secretamente. Aplicamos esta palabra a nuestras vidas para pedirte perdón, Señor. Y gracias, Señor, porque tus hijos que han escuchado esta palabra saben lo que tienen que hacer ahora. Tu palabra nos exhorta, Dios Santo. Hemos estado viendo, Señor, lo terrible que termina este reino del norte. Señor, porque se alejaron de ti. Ten misericordia de nuestro país, Señor. Quizás nos hemos alejado de ti, pero tú eres el Rey de Reyes y Señor. Victoria en Cristo Jesús. Victoria en Cristo Jesús. Dios lo bendiga, queridos hermanos. Bendiciones, bendiciones también. Gracias por sus bendiciones, queridos hermanos. Bendiciones a todos ustedes. Que Dios
Gracias, Señor.